Pues hoy tenemos un día especial porque hoy es el día en el que tomamos el fin del curso y algunos hermanos que estáis estudiando durante todo el curso, durante todo el año, vais a recibir unos certificados como premio a vuestro esfuerzo y a vuestro estudio, ¿verdad? Y claro, yo he tenido el privilegio de, a lo largo de mis más de 50 años dedicada al Ministerio de la Enseñanza, que he podido ver a muchos que se han graduado, que se han certificado y que están sirviendo. Muchos de ellos, gracias a Dios, son pastores hoy día. A veces me los encuentro, yo ya no me acuerdo porque los recuerdo cuando eran jovencitos y ahora ya están con hijos mayores. ¿No te acuerdas? Tú me enseñaste de esto. Yo digo, pues gloria a Dios, algo bien he hecho. O la gracia de Dios que me ha sostenido para hacer estas cosas, ¿verdad? Y siempre tengo que bendecir al Señor por ello. Y hoy quería pues aprovechar esto, es para todos, pero sobre todo para aquellos que vais a recibir un certificado de terminación de unos estudios que habéis hecho, pues aprovechar las palabras de Pablo. Yo soy una gran admiradora de Pablo, todos lo sabéis, yo siempre hablo mucho de él, y Pablo daba buenos consejos, dio buenos consejos a su fiel discípulo Timoteo, ¿verdad? Y yo quiero irme allí, a Timoteo, me voy a centrar en los consejos que Pablo le da a Timoteo para que los hagáis vuestros, como yo los hice míos y los hago míos cada día, pero también al resto de la congregación, porque todos tenemos una responsabilidad delante del Señor, ¿verdad? Y una de las cosas que Pablo hace es que Pablo anima a Timoteo a mantenerse fiel, a ser fuerte en lo que ha aprendido, en lo que ha sido enseñado, ¿verdad? Y le dice que tiene que permanecer fuerte para recibir la aprobación de Dios, porque si no lo hace, realmente el Señor no le va a aprobar. Podemos tener un certificado, pero si no hacemos las cosas rectas, Dios no te aprueba. Y de quien debemos recibir la aprobación es de Dios, el primero, ¿verdad? Entonces, si me encendéis porque os quiero poner el texto bíblico. Lo buscáis, 2 de Timoteo 2:15, pero yo lo voy a poner en la palabra de Dios, en la versión de la palabra, porque me gusta mucho cómo lo dice, como dice el texto. Esfuérzate por merecer la aprobación de Dios, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, como alguien que sigue fielmente la palabra de verdad. Me encanta cómo lo dice la versión de la palabra, porque aclara mucho, da mucha luz a este texto, ¿verdad? Y es que Pablo tenía en mente lo que rodeaba el tiempo de Timoteo, que parece que es solamente a nosotros hoy día, pero también en ese tiempo había muchos falsos maestros, personas que distorsionaban la verdad, es decir, eran un problema para la iglesia y para el propio joven pastor Timoteo, ¿verdad? Y por eso le dice, esfuérzate, ten cuidado, porque hay muchos por ahí que tuercen y manipulan la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Pablo para Timoteo es esa: esfuérzate, haz lo posible, es decir, dedícate, haz todo lo que puedas, ¿verdad? ¿Para qué? Para recibir la aprobación de Dios, para que hagas las cosas bien, como Dios quiere, ¿verdad? Es importante. Decir, sí, pero eso le corresponde a los pastores y a los líderes, nos corresponde a todos. Pero encima los que habéis estado estudiando todo este curso y el curso anterior, y por eso vais a recibir un certificado, tenéis doble responsabilidad, porque no se estudia para engordar la cabeza, se estudia para servir mejor a nuestro Señor. Hemos estado hablando de la importancia que tenía en la escuela dominical la consagración de los sacerdotes, tenía mucha importancia, ¿verdad? Y Pablo le va dando algunos avisos a Timoteo, le va diciendo cosas que debe de hacer y que me gustaría que las cogierais para vosotros también. En 2 de Timoteo 2:16 le dice lo siguiente, 16 y 17, mira, Timoteo, evita la palabrería estéril y profana, que solo conduce a una vida irreligiosa y que es como carcoma que todo lo devora. ¿Verdad que trae mucha luz el texto?
es una vida irreligiosa, es decir, al final aparenta algo que no es, y es una palabrería estéril, no merece la pena, no merece la pena discutir con cosas que no llevan a ningún lugar. Pero es que además Pablo le dice que es como carcoma. ¿Vosotros habéis visto alguna vez la carcoma? ¿Habéis tenido oportunidad? Yo lo vi siendo una niña, como como un banco que tenía mi abuela que estaba poniendo mal, y cuando se arrimó vio que tenía como unos pequeñitos hoyitos, así muy chiquititos, resulta que estaba todo podrido. Esa es la carcoma va metiéndose de tal manera que cuando quieres tú arreglar algo, eso está podrido por dentro. No tiene ningún valor, esa es la carcoma, ¿verdad? Y es que Timoteo debía de tener ese cuidado, porque al final en las discusiones y las conversaciones banales sobre religión, o a veces hay la costumbre de presentar, no, porque mi iglesia hace esto, no, porque mi religión hace esto, no. Pablo le dice, Cristo, habla de Cristo, presenta a Cristo, esfuérzate en esto. La palabra de Dios es la que tiene que ser el centro, la que tiene que llevar lo que debe de ser la vida para las personas que te escuchan, que te rodean. Cuidado, ¿verdad? No creas que ya lo sabes todo, Timoteo. No creáis que ya lo sabéis todo porque vais a recibir un certificado. Ahora empieza lo bueno. Os digo que nunca se termina de aprender en los caminos del Señor. Es una continuidad, siempre estás aprendiendo porque cada día quieres hacerlo lo mejor. Cada día te quieres esforzar para bendecirle, para agradarle. Entonces es siempre algo más, ¿verdad? Y por muy buenas notas que hayáis sacado y por muchos certificados que saquéis, tenéis que seguir esforzándoos. Es así como el apóstol Pablo se lo dice. También le da otro consejo, fijad, le dice, no eches en saco roto estas cosas. Me encanta. Es decir, no las desprecies, no las eches en saco roto. Y en el nombre de Dios ordena que nadie se enzarce en disputas que no sirven para nada. Cuando predicamos la palabra de Dios, la palabra habla sola. No tienes que decir más. Cuando tú estás diciendo a la persona, de tal manera te ha amado Dios, que dio a su Hijo. Hace poco mi esposo llevaba la camiseta esa de 3:16. Muchos la habéis visto, los que habéis participado en el Festival de la Esperanza, muchos la llevaban, 3:16. ¿Y qué significa 3:16? Y hubo un señor que le preguntó, ¿qué es eso de 3:16? Es la fecha de tu nacimiento, es una hora que tú tienes especial, y mi esposo le pudo testificar. No, 3:16 es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Señor se quedó sorprendido. Dice, pero mira, te digo más, de tal manera te ha amado Dios a ti. No hay que explicar más. La palabra de Dios es clara. Cuando tú hablas de la palabra de Dios es sencilla. Todo el mundo la puede entender, no hay ningún problema, ¿verdad? Y es que no tenemos que estar buscando, no, porque realmente no quiere decir eso, porque quiere decir esto, porque mira, porque al final, ¿cómo me va a amar Dios? Porque buscamos todo. Porque hoy día sabemos todo, ¿no? Hoy somos especialistas en fútbol, que se juega muy mal, Por cierto, enhorabuena a los ecuatorianos, que estáis que salís. Eso juega mal, lo tenía que haber hecho de otra manera, ha sido esto. Si hablamos de política, sabemos todo. De todo sabemos, somos los mejores en discutir. ¿Dónde nos lleva eso? A nada. A veces hasta ponernos mal cuerpo, ¿verdad? Teníamos unos amigos que cuando comíamos juntos siempre decíamos, prohibido hablar de fútbol y de política. Así no había problema, ¿verdad? Para llevarnos bien. Hablemos de cosas que nos unen, no de cosas que nos desunen. ¿Qué es lo que puede unir a la sociedad que nos rodea? El amor de Dios, la palabra de Dios. Y eso es lo que le decía Pablo a Timoteo.
ordena al pueblo, ordena a las personas que están bajo tu pastorado que no se peleen con palabrerías, que no pierdan el tiempo, que no estén diciendo cosas, ni tan siquiera defendiéndose. Porque hoy día, hermanos, a los cristianos evangélicos se nos ha dado por todas partes. ¿O no habéis escuchado? Y que llegaron a decir que habíamos hecho el Festival de la Esperanza para contrarrestar la venida del Papa que iba a llegar después. Llegaron a decir eso. No saben que llevábamos un año, los que habéis visto el programa de televisión hoy, se llevaba un año preparando. El Papa lo decidió muchísimos meses después y además no nos importaba lo que hiciera el Papa. No nos íbamos a enredar en eso y con la gente no nos vamos a enredar en eso. Y tampoco vamos a pensar qué es lo que pensarán de mí o qué dirán de mí. Ahora fíjate cómo están poniéndonos a los evangélicos. Cuidado, y no digas que eres pentecostal. Porque a los pentecostales se nos ha dado hasta el cielo de la boca. Porque no se conoce lo que es el pentecostalismo, ¿verdad? Y ha venido de todo, y hablan de todo, y opinan de todo, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que nos parece que nos tenemos que defender. No te tienes que defender de nada. Ni tienes que defender a Dios. Dios se defiende solo. Dios sabe muy bien cómo tratar a las personas. Ahora, haz que tu vida sea un ejemplo, que tu vida viva la palabra de Dios, porque si solo lo hablas, pero no lo vives, desde este púlpito se nos ha enseñado a vivir la palabra de Dios, a hacer la obra de Dios, ¿verdad? Y a vivirla, porque es lo que debemos de hacer. Y quizá lo único que podemos hacer es en nuestro tiempo con Dios, decir, Señor, ¿realmente estoy dando lo mejor de mí mismo para ti? ¿Realmente estoy haciendo lo que tú quieres que haga? ¿Estoy cumpliendo con lo que tú quieres? Quizá esa debe de ser nuestra reflexión o nuestra pregunta a solas con Dios. Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en merecer la aprobación de Dios. Merecer la aprobación de Dios. El creyente comprometido debe de ser un obrero hábil, es decir, que maneje bien la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, no tienes que estar explicándola constantemente, no. Tú la lees y el Espíritu Santo va tratándola en cada vida. Así sería nuestro testimonio de muchos de ellos, ¿verdad? Y no nos tiene que importar lo que la gente diga. Pueden pensar, es que tú eres muy religioso, estás todo el día en la iglesia, estás todo el día en el culto. No te importe, no te importe, Dios honra a los que le honran. No te preocupes, el Señor tiene su tiempo para cada uno. Si tú estás interesado en esa vida y estás orando, Dios responderá a tu oración, porque responde nuestras oraciones. No nos tiene que importar, porque al final la aprobación que nos importa es la de Dios. Esfuérzate, dice Pablo, por merecer la aprobación de Dios. Esa es la que nos tiene que importar. ¿Merezco la aprobación de Dios? ¿Estoy haciendo las cosas presentando como que somos los mejores? ¿Como que nosotros hacemos lo correcto porque voy a la iglesia los domingos? ¿Porque diezmo? ¿Porque alabo? Eso tiene que ser nuestro tiempo con Dios. ¿Lo hago realmente para merecer tu aprobación, Señor? ¿O lo hago para que los demás me digan, mira qué buena persona es? Esa tiene que ser nuestro cuidado, ¿verdad? Y dice Pablo, porque le dice Pablo a Timoteo una cosa muy interesante. En 2 de Tesalonicenses, Pablo ya hablaba de esto. Y les está diciendo, si hablamos, si decimos, es porque Dios nos ha juzgado dignos de confianza, de confiarnos su buena noticia. Y no tratamos de complacer a la gente, sino a Dios. ¿Tratas de complacer a la gente? ¿Te olvidas de a quién tenemos que complacer realmente? A veces no nos damos cuenta de esto, pero Pablo avisa, cuidado, porque además si tenemos la posibilidad de hablar a otros del amor de Dios, es porque Dios nos ha dado esa oportunidad, nos ha demostrado su amor. Nadie va a hablar de algo que no ha experimentado, y si lo haces tienes un problema. Tenemos que hablar de lo que hemos experimentado, de lo que hemos vivido. Yo he sido un pecador, una pecadora, y Dios me ha perdonado, me ha limpiado. ¿De qué tengo que hablar? De que hay posibilidad, de que hay perdón, de que el Señor nos mira, ¿verdad?
la persona, mira el corazón. Dios quiere que vivamos como Él lo desea, ¿verdad? Y Pablo describe de esa manera al obrero que es aprobado. El obrero aprobado no es un arrogante. Pablo le llega a decir, cuidado, no cojas a Timoteo y a Tito, cuidado a los que quieren ser pastores, no cojas a un neófito o dedicarse a la obra, no cojas. Y un neófito que es alguien que se cree que sabe y no sabe nada y la lía. Yo me he topado con personas que me han dicho, no, yo no voy a los estudios porque ya me lo sé todo. Sí, me lo han dicho en la cara. Y he dicho, pues bendito sea el Señor, yo todavía estoy en los pañales. Bendito sea el Señor que te lo sabes todo. Pero después la vida va dando a cada uno y poniendo el pozo a cada uno en su lugar. No sabemos todo, no lo sabemos. Y encima, aunque lo sabemos, nos lo tiene que estar recordando el Señor cada día. Porque somos así. Y caemos. Y tropezamos. Y el Señor no está ahí detrás. Mira que te lo había dicho. No viene, nos recoge, nos cuida, nos anima. Venga, adelante. Sigue adelante, ¿verdad? Sigue adelante. Es decir, tenemos que pensar que nuestro servicio a Dios tenemos que agradarle, tenemos que ser aprobados por Él, que Él nos vea como personas que realmente somos dignas de llevar el mensaje del Evangelio. Así es como Pablo le decía a Timoteo. Y le dice también que tiene que ser como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Los que trabajáis para empresas, no se os ocurre coger en una empresa, por ejemplo, que estáis trabajando en una cafetería y decir, pues yo me llevo esto para mi casa. Ni se os ocurre, porque qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Y dirán, y claro, si hay cámaras, que la mayoría de los trabajos hay cámaras, dirán, mira qué sinvergüenza, y encima es cristiano. Dejamos a Dios en mal lugar y encima, no somos aprobados por Dios. Cuidado. No nos ha llamado el Señor a hacer esas cosas, sino a dar buen testimonio. Buen testimonio. Que ellos vean que somos hijos de Dios, hijos de luz. Y que estamos haciendo las cosas. El trabajador que depende de una empresa tiene que trabajar en la empresa como si fuera su propia empresa. No la va a heredar, claro que no. Pero con ese esmero, con ese cuidado, ¿verdad? Porque de esa manera será aprobado. Y los seguidores de Cristo, especialmente podéis decir los pastores y los maestros, tenemos que trabajar para que el pueblo de Dios conozca la palabra de Dios, sepa la palabra de Dios, viva la palabra de Dios. Y nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, ¿verdad? Eso tiene que ser así. ¿Por qué? Porque entonces Dios nos ve como un obrero aprobado. Pablo dice, esfuérzate por tener la aprobación de Dios, no de la iglesia solo. La iglesia va a decir, qué bien, lo está haciendo bien, qué buena persona. Cualquier persona que se encargue de cualquier parte de la iglesia, de cualquier ministerio, qué bien, qué gusto que yo llego a la iglesia y no tengo que limpiar el polvo, qué gusto que yo llego y no tengo que fregar el suelo. ¿Quién lo ha hecho? Alguien lo ha hecho, ¿verdad? Alguien que lo hace pensando en que lo hace para el Señor, para ser aprobado por el Señor. Y eso ahí surgiría una pregunta para nosotros, hacernos adelante del Señor. ¿Estoy siendo fiel en la tarea que Dios me ha encomendado? Lo primero que notamos los pastores cuando una persona está bajando la guardia, está viviendo una vida que no corresponde, es que empiezan a dejar las cosas que están haciendo. Y claro, decís, claro, cuando se le dice al pastor, el pastor se enfada. No se enfada porque dejes esa parte, porque tienes que saber que si tú lo dejas, el Señor ocupará para otro el lugar. Pero se entristece, no nos entristecemos porque tu vida va a ir bajando escalones, no subiéndolos. No, mira, es que ya no tengo tiempo, ya no puedo hacer esto. Vosotros veréis que la cara siempre de los pastores, pero es porque se sabe que eso es el primer escalón. Después se va descendiendo y descendiendo, ¿verdad? Y es muy importante que no hagamos eso.
todo lo contrario, fieles, ser fieles en la tarea, en el lugar que Dios nos ha puesto. Yo he visto muchos hermanos a lo largo de mis años de ministerio pasar por aquí. Si estuvieran todos los que han pasado, necesitaríamos 4 o 5 iglesias. Y no exagero, o sea, de local. Y no exagero. La gente viene y se va, porque el compromiso les pesa. Pero si tú has dedicado tu vida al Señor, si tú has tenido un encuentro personal con el Señor, te tiene que pasar como a Elías. Elías le llegó a decir al Señor, le dice Elías, el Señor, ¿qué te pasa, Elías? ¿Por qué estás así? Y la respuesta de Elías fue, porque he sentido un vivo celo por el Señor. Y solo yo he quedado de los profetas. Así se sentía Elías. ¿Te sientes que has quedado tú solo? Pues mira la respuesta que el Señor le da a Elías. No, cuidado. Yo he dejado 150 que no han doblado sus rodillas ante Baal. No te sientas solo, no te sientas sola. El Señor tiene pueblo, mucho pueblo, que quiere bendecir y quiere serle fiel. Pero tú sé fiel, porque Dios es personal. Conmigo trata, pero lo que trata conmigo no le va a pedir a los demás cuentas, como tampoco me va a pedir a mi cuenta de lo que trate contigo. Es personal, pero en ese trato personal nos pide fidelidad, pide que seamos fieles. Y para recibir la aprobación de Dios es importante ser fiel. Y lo contrario a fiel es infiel. Cuando oís esa palabra, ¿verdad? Infiel. Siempre nos vamos donde no nos tenemos que ir. Pero infiel abarca muchas cosas. Infiel abarca la amistad, infiel abarca también el servicio al Señor, el amar al Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y el gran mandamiento. Y si amamos al Señor, lo demás es fácil de cumplir, ¿verdad? Lo demás es fácil. Y necesitamos tener esta aprobación de Dios sin desviarnos de la palabra de Dios, sin distorsionar la palabra de Dios. Muchas personas hoy día, muchas personas que dicen que aman a Dios, lo tuercen, lo cambian. ¿Para qué? Para tener más adeptos, para llenar las iglesias. ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? Mi iglesia tiene 500 miembros. ¿Eso es lo que vale? ¿Eso es lo que sirve? Yo he hablado al Señor, esta semana he hablado a 20 y se han convertido ninguno solo. ¿De quién es el problema? Mío no, el Señor, porque dice que su palabra no vuelve al vacía. Entonces yo predico, yo hablo, yo expongo, ¿verdad? Y el resto, el crecimiento, ¿quién lo da? Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que descansar en Él, tenemos que aprender a hacerlo. Pero cuidado a la hora de hablar la palabra de Dios. Dice, nos avisa en el libro de los Números, no hemos llegado ahí todavía en nuestro estudio de Pentateuco, pero Moisés les avisa al pueblo, cuidado, no añadáis ni quitéis palabra alguna de lo que yo os mando, sino cumplid estos mandamientos con el Señor vuestro Dios que yo os prescribo. Todos conocemos la triste historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Que por no hacerlo tuvo muchos problemas y fue invadido varias veces y fue quitado, desgajado de sus tierras, y hasta el día de hoy siguen peleando por tener la tierra, ¿verdad? Porque no hicieron bien las cosas. Pero no debemos añadir, no añadas. No se puede decir a la gente, cree en el Señor Jesucristo y todos tus problemas van a ser resueltos. No, es mentira. Vienen más, porque ahora tú tienes que tratar de hacer lo correcto delante de Dios, y el hacer lo correcto no siempre le gusta a la gente, ¿verdad? Entonces, cuidado. Pero sabemos que si el Señor va con nosotros, tenemos la victoria. Al final el Señor será bendecido, será exaltado y habrá frutos, como dice la palabra de Dios. En el libro de los Hechos dice que la palabra del Señor se daba, se exponía, y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No lo añadían los discípulos, no lo añadían los apóstoles. ¿Ellos qué hacían?
hablaban la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo hacía que los corazones se convirtieran, se entregaran al Señor, se arrepintieran para el Señor. Y es que tenemos que aprender a exponer correctamente la palabra de verdad. Como dice Pablo a Timoteo, como un obrero aprobado que expone la palabra de verdad. Exponer correctamente la palabra de verdad significa enseñar y aplicar correctamente las Escrituras. Y eso requiere estudio, oración y dependencia del Espíritu Santo. ¿Ves a la Biblia? ¿Lo que está diciendo está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? ¿O me lo trago? Porque hoy ya nos podemos tragar todo. Hay de todo. Hay personas que dicen que no, que la tierra es plana. Que ahora se ha descubierto que la tierra es plana. Madre mía, pobrecito el Galileo y toda esta gente que los mataron por decir que la tierra era redonda. Y yo digo, claro, ¿cómo la verán plana cuando van los satélites hacia arriba, que se ve un globo? Y te siguen diciendo que es plana, que no, que eso es mentira. Y la gente es así. ¿A quién culpan? Al predicador que se lo ha dicho a la predicadora, a Dios. Y automáticamente ya no quieren saber nada con Dios. Dios no ha dicho eso, es mentira. Pero se va escuchando todas estas cosas, ¿verdad? Preguntar, hablar correctamente la palabra de Dios. Y quizá esa es una pregunta también que te tienes que hacer delante de Dios. ¿Conozco y comparto la palabra de Dios con fidelidad? Sin añadir ni quitar nada de lo que dice.